Hoy estamos concluyendo nuestra serie, Lo que sale de adentro. Lo que sale de adentro. Ha sido corta, pero a mi juicio muy sustanciosa. Hemos visto muchos aspectos que dan a conocer, nos motivan a pensar qué realmente albergamos en nuestro interior. Como hemos visto en la palabra a través de esta serie, lo que hay en nuestro corazón se refleja a través de nuestras palabras. De la abundancia del corazón habla la boca. El corazón, como hemos visto también, es donde ocurren no solamente las emociones, como tradicionalmente pensamos, sino que también ocurren pensamientos y ocurren procesos que nos llevan a tomar decisiones. Esas decisiones en su mayoría se reflejan a lo externo, ¿cómo? Aparte de las palabras. Se reflejan en lo que hacemos. Yo pienso algo, lo planifico y ¿qué hago? Si es algo que me interesa llevar a cabo, lo ejecuto. Lo llevo a que ocurra. Nuestras acciones, entonces, las que tú y yo hacemos, son obviamente un reflejo de lo que está sucediendo en nuestro interior. Si en algún momento sentimos miedo porque no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, lo vamos a reflejar con alguna actitud exterior, con alguna acción exterior. Y vamos a hacer o a dejar de hacer, ¿verdad?, lo que se presente en el momento. Las acciones buenas que tomamos provienen de un corazón bueno. Las malas acciones, entonces, la otra cara de la moneda, provienen ¿de qué? De un corazón malo. No queremos reconocerlo, pero muchas veces cuando hacemos cosas malas, no vienen de la bondad de nuestro corazón, no vienen del Espíritu Santo que nos motiva a hacer lo bueno. Generalmente las malas acciones vienen de un lugar oscuro que alberga nuestro corazón. Y no quiero poner a nadie aquí en evidencia, ¿verdad? Pero hablo de mí. En momentos que he hecho cosas que no van de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña y promueve, eso no sale de la bondad ni del Espíritu que habita en mí. Como vamos a ver hoy, las malas acciones vienen de un lugar que no es un buen lugar. De hecho, hoy nos vamos a enfocar en este tema, que la manifestación externa de lo que está en nuestro corazón se ve a través de nuestras acciones. Bien, pónganse de pie un momentico ahí para que descansen de estar sentados. Tienen ya casi 4 minutos sentados. Así que nada, oramos para presentar este tiempo. Señor, muchas gracias te damos por el privilegio y la oportunidad de estar aquí en esta mañana. Gracias, Padre, porque a pesar del clima, de las circunstancias del tiempo, tú nos has permitido llegar a este grupo, Señor, de hijos tuyos que hoy queremos escuchar qué tú tienes para decirnos. Presentamos este espacio pidiendo que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros a través de tu palabra. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, pueden sentarse. Como yo decía, tanto en Lucas 6:45 como en Mateo 12:34, que vimos en los últimos mensajes, se refleja que lo que está adentro de nosotros sale afuera de una manera u otra. La semana pasada, de hecho, decía Maelías que hay algo en nuestro interior, o debemos procurar que haya algo de valor en nuestro interior, a lo que la Biblia en Lucas 6:45 llama el tesoro de nuestro corazón. La cosa valiosa, o las cosas valiosas que pueden habitar en nuestro corazón, y veíamos cómo esas cosas se alimentan a través de los ojos, de los oídos, de nuestros pensamientos y también de nuestras acciones. Parece mentira que lo que sale afuera, que causa algo malo, se retroalimenta a nuestro corazón, si es malo de manera negativa, si es bueno de manera positiva. Entonces, tanto el tesoro de nuestro corazón como los frutos que salen, que genera nuestro buen corazón, en este caso,
son las cosas que realmente demuestran de qué estamos hechos, qué hay en nuestro interior. Recuerden que cuando hablábamos de corazón, ¿cómo definíamos corazón? No recuerdan. Pero ustedes, ¿qué es el corazón bíblicamente? Es el órgano bueno, el de la boca no, pero el órgano ese que late dentro de nosotros, que bombea sangre por todo el cuerpo, ¿o es algo más, según la Biblia? Alma, donde están los sentimientos, donde están los pensamientos, las intenciones, todo eso ocurre en ese lugar místico, mágico, en ese lugar que la Biblia llama nuestro corazón, nuestra esencia. Y, como decíamos, los aspectos espirituales, los aspectos emocionales ciertamente residen y ocurren o dan, ¿verdad?, acciones a partir de eso. Si nuestro corazón está buscando las cosas del mundo, amando las cosas del mundo, como dice 1 Juan 2:15, ¿qué dice que va a pasar con lo que vamos a hacer? Vamos a hacer las cosas que reflejan las cosas del mundo. Si amamos al Señor y así lo demostramos, entonces lo que va a reflejar nuestro corazón, las acciones que va a conllevar lo que está dentro de nosotros, van a ser acciones que se alineen a la palabra de Dios. Quiero que vayamos al libro de Santiago, y no sé si necesitan Biblia, podemos repartirlas ahora. Levanten sus manos si quieren tener una Biblia de estas que están acá, están disponibles. Y es para que la tengan, ¿verdad? Vamos a leer de una versión diferente, pero igual ustedes pueden seguir en la versión Nueva Traducción Viviente, que es la que tenemos acá en esta Biblia de papel. Pero hay algo importante que la Biblia nos dice, que es que todo lo que tú y yo hacemos proviene, como hemos dicho hasta ahora, del corazón. Pero hay lugares donde la Biblia cuestiona y nos dirige a pensar, a meditar sobre realmente qué hay en ese corazón. Santiago es uno de estos pasajes, capítulo 4, los versículos del 1 al 8 que vamos a leer, y lo pueden buscar los que tienen las Biblias, va a ser un poquito diferente, o lo pueden ver aquí en las pantallas. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. Pero no obtienen lo que desean porque no piden. Y cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones, para gastarlo en sus propios placeres. ¡Ay, gente adúltera! ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. No crean que la Escritura dice en vano: ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. Pero la gracia que Él nos da es mayor. Por eso dice: Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, pongan resistencia al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos y ustedes, los pusilánimes, purifiquen su corazón. Wow. Nutrida ese pasaje, ¿no? Vamos a tratar en los próximos minutos, en esta mañana, de desglosar un poquito de eso y ver qué significa para ti y para mí, qué significa eso en cuanto al estado de nuestro corazón, de eso que tenemos adentro. Esta carta, como sabemos, hemos hablado de ella en otra oportunidad. De hecho, en junio, cuando hablábamos de
discípulos conectados a la fuente para ser discípulos de Cristo, hablábamos de particularmente Santiago, que era el medio hermano de Jesús. Y Santiago escribe esta carta a un grupo de judíos que están, como lo dice la misma carta, dispersos. Eran personas hebreas que habían creído, habían manifestado que creían en el sacrificio, ¿verdad?, en la cruz de nuestro Señor, y creían y seguían sus enseñanzas. Entonces Santiago no le está escribiendo a un grupo de realengos, a un grupo de personas que no conocían de la palabra, a un grupo de personas que eran entregadas a sus pasiones, sino que le está escribiendo a creyentes. Le está escribiendo a personas que han experimentado un encuentro con Jesús. Y aquí, como vemos, simplemente en este pasaje, estos 8 versículos, él aborda temas de toda naturaleza, aborda temas éticos, aborda temas en cuanto a nuestras actitudes, en cuanto a lo que tenemos adentro. Y no solamente en lo que tenemos adentro, sino en lo que sale de adentro. Si vamos a capítulos anteriores, de hecho, habla de ¿qué? De que nuestra lengua, como veíamos recientemente, es pura candela. Nuestra lengua, de manera incontrolada, dice que es un pequeñito fuego que enciende un gran bosque. Nuestros comentarios, las palabras que decimos en contra de personas o simplemente en contra de una situación particular, pueden agitar a que ocurran cosas a partir de lo que hayamos dicho. Santiago también toca temas que nos motivan, como vimos ahora, a introspección. Entonces hay temas que nos desafían y que nos hacen pensar, wow, esto que está diciendo Santiago, ¿seré yo? ¿Lo estaré haciendo yo? Y de hecho, al leer Santiago, no sé si le pasa a ustedes, pero yo realmente me siento como expuesto. Porque está tocando puntitos, está tocando áreas de mi vida que yo creo que solamente yo las sé, pero obviamente Santiago la sabe y la sabe Dios, la sabe el Espíritu Santo que mora en mí. Entonces debemos, ¿verdad? Les invito a que veamos lo que Santiago nos dice en este pasaje como algo que nos enfrenta, que nos confronta y que nos motiva, debe motivarnos a querer ser diferentes. Antes de esta porción hay otro pasaje que quiero compartir que está en el capítulo 3 de Santiago, los últimos versículos de hecho, últimos 4 o 5 versículos. Y lo leo también para que tengamos el contexto completo. Recuerden, esto viene inmediatamente antes de lo que acabamos de leer en el capítulo 4. Dice lo siguiente: ¿quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. Pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana y diabólica. Entonces no es solamente que nosotros, cuando obramos distinto a lo que la palabra nos enseña, estamos obrando en nuestra carne, en nuestro razonamiento, ¿verdad? En la capacidad que tenemos de pensar y calcular, yo porque soy esto y yo aprendí esto y estudié esto y tengo maestría en esto, puedo hacerlo, sino que muchas veces esa actitud se va un poquito más profundo. De hecho, tan profundo como el infierno, ¿verdad? Porque dice que es una actitud diabólica. Pues donde hay envidias y rivalidades, allí hay confusión y toda clase de mal. Pero la sabiduría que viene de lo alto, y de hecho en varias de las Biblias ese es el título, ¿verdad?, de esta porción. Pero la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura y además pacífica,
amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. Entonces, evaluemos nuestra sabiduría, o la sabiduría que alegamos tener, contra estos estándares. ¿Por dónde se va la sabiduría que tenemos? ¿A cuál de esas dos sabidurías se parece la que profesamos nosotros tener? La que muchas veces alegamos ¿verdad? Y nos ufanamos de que tenemos y que obramos en base a esa sabiduría. Sabiduría no es conocimiento, para que quedemos claros. Bien, luego de eso, Santiago vuelve al pasaje que acabamos de leer hace un momentito. Él hace la conexión con el primer versículo del capítulo 4 y le entra, como digo yo, como a la conga. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Acabando de decir, la sabiduría es así o es así, es humana, diabólica o es divina. Y nos dice entonces, nos desafía, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas? ¿De dónde vienen las diferencias marcadas que tú has tenido en algún momento con aquellos cercanos a ti? Vienen de un lugar de querer realmente, vamos a mediar, vamos a ver si llegamos a un acuerdo amistoso, o vienen de un deseo de que yo soy el que tengo la razón y yo voy a ganar este argumento, yo voy a salir victorioso en esta negociación a como dé lugar. ¿De dónde vienen esas guerras y esas peleas? Por más que no nos guste, tú y yo vivimos interactuando con personas cada día. En muchos casos nos toca interactuar de manera física, presencial, pero en el menos de los casos estamos interactuando a través de las redes, a través de, no sé, una laptop, una PC, porque trabajamos desde la casa quizás. Pero no trabajamos simplemente con cosas inanimadas, trabajamos con otras personas. Algunos de ustedes que están aquí trabajan en lo que llaman los famosos centros de atención, call centers. Eso es continuo. Bregar con los clientes, bregar con aquellos que procuran un servicio, es la interacción que ustedes manejan permanentemente. Otros tienen otro tipo de interacción, sea con sus superiores, sea con sus subalternos, sea con sus pares, pero necesitan interactuar con las personas para poder llevar a cabo las cosas que tienen que realizar. Y lamentablemente en ese contexto van a ocurrir conflictos. Aquí, en la comunidad donde somos todos santos, yo no sé ustedes, pero verdad, aunque sea con esa minúscula. Pero aquí donde somos todos santos, amén, hay conflictos. Hay diferencias de opiniones que no solamente se quedan en diferencias de opiniones, sino que escalan, bueno, no voy a decir que a la trompada, pero ¿verdad? Pero escalan un poquito más alto. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre nosotros? Lo interesante es que Santiago, él como que está hablando solo, ¿verdad? Y se quiere contestar a sí mismo. En la segunda parte de ese versículo 1, ¿qué dice? Lo que tienen ahí Biblia. ¿Qué dice Santiago después de que hace esa primera pregunta? Santiago 4, 1, parte B. En la versión que yo tengo, en la RBC que estamos usando, Valera Contemporánea, dice, ¿acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Entonces Santiago contesta su primera pregunta con una segunda pregunta, o con una pregunta-respuesta, como yo la llamo.
¿Acaso eso que sucede, esas guerras, esas peleas, no vienen de sus propias pasiones, que se lo están comiendo vivo ustedes por dentro? Los griegos tienen una frase que usan mucho cuando hay algo así como medio wow. Y dicen, the plot thickens. La trama se complica. Entonces, claramente él no está diciendo, ustedes tienen todas estas situaciones negativas, complicadas, pero esos son ustedes mismos que se la provocan. Ustedes mismos causan las situaciones que ustedes después se quejan de que, ay, ¿por qué me pasa? Ay, Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Y cuando vamos a la raíz de lo que está sucediendo, nos damos cuenta de que es algo que tú y yo en algún momento hemos provocado. Y me gusta la palabra que usa aquí. ¿Acaso no viene de sus pasiones? ¿Qué es pasión? ¿Qué es una pasión? Y no me salgan con título de novela, que aquí no va de eso. ¿Qué es una pasión? ¿Qué es ser apasionado por algo? Deseo intenso. Una cuestión a cierto punto enfermizo, ¿verdad? ¿Cómo es? La pasión es algo que dice aquí que nos consume, ¿verdad? Pero la pasión viene del término griego hedone, H-E-D-O-N-E, hedone. De Hedone, que de hecho Hedone era la hija de Eros y de Psique, ¿verdad? La hija del amor y del alma. Hedone deriva o es la madre del ¿qué? Del hedonismo. ¿Y qué dice el hedonismo? ¿Qué dice el hedonismo? Dice que nosotros debemos, ¿verdad?, albergar, desarrollar el placer, la autocomplacencia. Los hedonistas son aquellos que promueven que nosotros nos demos placer, que nos autocomplazcamos, que todo lo demás es secundario. Por eso me da mucho miedo cuando escucho personas, familiares, amigos, allegados, que dicen, no, en las redes, me puse para mí. Ese me puse para mí generalmente no termina bien. No es lo mismo decir, no estoy en ti, ¿verdad? Porque esa es otra cosa. Pero me puse para mí. Dios, todo el mundo después, yo. Después los otros. Y le digo la verdad, no es que está mal, ¿verdad? Hay ciertos placeres que, qué sé yo, tenemos como medio permiso de darnos. Sé que muchos no han desayunado. Mangucito, con un huevito frito, con cebollita, con salami, queso frito, todo comprado en el Bravo. Amén. No, ese es el Bravo, ese es el Bravo. Yo chequeé. Sí, no, este lo voy a sacar, no está hecho completo. Hay placeres que está bien, o sea, debemos dárnoslo. Eso no es nada mal, darse ese placer. Ahora, donde se complica el asunto es cuando tú y yo ponemos este o cualquier otro deseo de satisfacción propia por encima de satisfacer a aquel que se inventó los plátanos, la cebolla y todas las demás cosas que tú y yo disfrutamos en un desayuno como este. Y muy frecuentemente eso es exactamente lo que tú y yo hacemos. Ponemos a las cosas creadas por encima del Creador. Ponemos a nuestro deseo de autosatisfacción, de complacernos, de llenar y darnos ese gusto por encima de hacer las cosas que van a requerir sacrificio de nosotros, dejar hacerlas por amor a Dios y por amor a nuestros hermanos. Pongamos el asunto en balanza, ¿verdad? De hecho, la palabra hedone, de nuevo, hablando de pasión,
la usa el Señor en Lucas 8:14. Él está explicando la parábola del sembrador. Y habla de algunos que dice que la semilla, la palabra, cayó entre ¿qué? Cayó entre espinos que se ahogaron. Esa palabra que él usa ahí, hablando de las riquezas, los placeres de este mundo, es la palabra hedone. Entonces, fíjense la potencia que tiene este concepto de autocomplacernos cuando la palabra llega y aún eso es diluido, absorbido por lo que son nuestras pasiones, nuestros deseos. Y de nuevo, vamos a pensar en esto para ir ubicándonos, alineando nuestro corazón, alineando lo que tenemos dentro con aquellas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Luego Santiago sigue algunos versículos más adelante, o de hecho inmediatamente después, dice que nosotros, ¿verdad?, pedimos mal. Dice, versículo 2 dice de hecho, si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces ¿qué hacen? Matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. La envidia, de nuevo, el querer tener lo que no es nuestro, el sentirnos mal porque alguien más tiene ese algo que yo quiero y yo no lo tengo, nace también del mismo contexto de lo que estamos viendo, fruto de lo que nos, ¿verdad?, lo que nos mueve internamente. Se deriva de las pasiones, obviamente. Y realmente la envidia, como dice aquí, es un estado mental y también de nuestro corazón que nubla nuestro razonamiento. Dice que por envidia y por situaciones como esa llegamos hasta ¿qué? Hasta matar. Envidia es una cosa, celo es otra, y vamos a verlo un momentito, pero cuando sentimos ese deseo desmedido por obtener algo que otra persona tiene, que otra persona ha logrado, realmente nuestro entendimiento, como yo decía, se nubla y llegamos a cometer actos que luego primeramente lamentamos y luego nos preguntamos también cómo llegamos a hacer eso. Dice el versículo 2 en su segunda parte y el versículo 3, no obtienen lo que desean entonces porque no piden. Pero yo pido y Dios nos responde. ¿Cuántos han dicho eso? Yo pido y Dios nos responde. Hay una serie que yo veo, no voy a decir el título porque me van a bombardear ustedes. Y en el episodio que vi ayer, hay una situación que se dio y una persona le dice a un pastor de una iglesia donde están, pastor, creo que este es un buen momento para una oración. El pastor está así como oído. Dice, pastor, una oración. Dice, ¿quién recuerda lo que yo prediqué el domingo pasado? Y uno de los que está ahí dice, yo recuerdo, usted decía que una oración es como conversar con Dios. Sí, ¿verdad? Es así. El pastor entonces le contesta y le dice, ¿y de qué va de conversar con alguien que no te escucha? El pastor tenía hasta su cuellito blanco y todo. No, ya delaté un poquito, ¿verdad? Pero, oigan, ¿de qué vale conversar con alguien que no te está escuchando? Muchas veces tú y yo pensamos eso. Criticamos a ese pastor que dijo eso en una serie de ficción. Pero muchas veces en la realidad tú y yo pensamos que Dios no nos está escuchando. Pero no es así. ¿Por qué no tenemos lo que pedimos? Dice la segunda parte del versículo 3. Y cuando piden algo no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. Volvemos para atrás. Es como un círculo vicioso, ¿verdad? Estamos orando, nos recibimos, entonces, cónchale, pero Dios, no sé qué cosa, pero ¿qué tú estás pidiendo?
¿Cuál es la motivación detrás de tus oraciones? Mientras que algunos ni siquiera oran y obviamente no piden, hay otros que pedimos, oramos y pedimos, pero pedimos mal. Sería muy chulo tener un aparatico, quizá en Temu, ustedes los que compran en Temu, no sé si lo habrán visto por ahí si lo venden, un pediómetro que mida, no sé, nuestras peticiones o que clasifique nuestras peticiones. Cuando tú y yo oramos, ¿por qué oramos? O sea, no por qué, yo sé por qué oramos, pero ¿por qué cosas oramos? ¿Cuáles son nuestras peticiones? Sé que algunos aquí están orando por un compañero, una compañera, eso es bueno. Sigan orando, mis hermanos. Sé que otros oran por un cambio laboral, mejores condiciones. Sigan orando. Pero después de eso y después de pedir por salud y pedir porque haya armonía en la comunidad de fe y orar para que el Señor siga trayendo a las personas que Él quiere le conozcan. Las demás peticiones fuera de ahí, en sentido general, hay otras que, ¿verdad?, caben adentro, pero las demás peticiones fuera de ahí realmente son por cosas vanas. No sé por lo que ustedes oran, de nuevo lo repito, pero analicemos nuestras oraciones. Veamos por qué estamos pidiendo, en qué estamos invirtiendo nuestros tiempos de oración. Para cosas que edifican, para cosas que bendicen la vida de otros, o simplemente, como dice aquí, pedimos con malas intenciones para gastarlos en nuestros propios placeres. Si la motivación es mala, si lo que hay adentro de nosotros es malo, las peticiones también van a ser no muy buenas o van a estar desviadas de los propósitos de Dios. En el Sermón del Monte, el Señor, ¿verdad?, Mateo 6:10, nos instruye para qué. En la oración Él dice, se haga tu voluntad, no la nuestra. Y de nuevo, frecuentemente nuestra oración está dirigida, enfocada, centrada en que sea nuestra voluntad la que se haga, no necesariamente la de Dios. Mostramos de nuevo lo que habita, lo que está en nuestros corazones, lo que tenemos adentro. Bajando un par de versículos más hasta el 4, Santiago dice, ¡ay, gente adúltera! ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Dios ha establecido claramente las reglas de la relación entre nosotros, entre tú y yo y Dios. Si somos amigos de Dios, si queremos estar con Dios, ¿a qué tenemos que dar la espalda? Debemos dar la espalda a todo aquello que nos distrae, que nos desvía, que nos saca del camino en el que Dios nos ha colocado. Como sabemos, el término conversión, arrepentimiento es eso. El concepto es dar un giro de 180 grados. Si yo iba para allá, me dirijo para acá. Entonces, como decía una canción en mi juventud, dejo el mundo y sigo a Cristo. Y esa debe ser nuestra actitud. Si queremos ser amigos de Dios, tenemos que hacernos enemigos del mundo. Si queremos tener un corazón limpio, puro, que agrade a Dios, debemos sacar de ese corazón todo lo que sea maldad, envidia, rencor, basura en sentido general. Éxodo 20, 3 y 5, dice el Señor claramente en los mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo el Señor soy tu Dios, fuerte y celoso. Entonces no es por un antojito de Dios de que no debemos de hacer otras cosas que no sean relacionadas con Él, pero es porque Él es nuestro Dios.
Y es un Dios fuerte y también, como dice aquí, es un Dios celoso. Me imagino que las parejas de casados que están aquí saben a lo que yo me estoy refiriendo más o menos. ¿Cuántos de los que están aquí han sentido celo alguna vez? Vamos a ver, sean honestos, esposos, esposas. Señores, no está mal, no tengan vergüenza, está bien sentir celos. Así como sentimos amor ¿verdad? Y decimos que una relación matrimonial debe basarse y florecer en el amor, en el cariño, en la lealtad, en el acompañamiento, también debe de haber una dosis pequeña de celos. El celo viene, o los celos vienen, como una alarma cuando entendemos que la lealtad que nos debe nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa, se está desviando hacia otra cosa, hacia algo o alguien más. Le preguntaba a mi esposa ayer sobre este punto precisamente. Digo yo, mi amor, ¿qué tú piensas? ¿Debe haber celo en una relación matrimonial sana? Y lo pensó como por una fracción de segundo. Dijo, sí. ¿Por qué? Por lo que yo acabo de decirles. Dicen por ahí que el que no cela no ama. Eso no es verdad. Pero sí, parte del componente de la ecuación del amor entre un esposo y una esposa, el celo debe estar presente. El celo justificado debe estar presente. Y como yo decía, es una alarma de que ese ser querido está llevando su afecto, llevando sus bondades, su amor hacia otra cosa que no soy yo. Y hay que trabajarlo. Entonces, así como Dios es celoso, tú y yo, esposo que estás aquí esta mañana, tenemos permiso de ser celoso. No enfermizamente, pero sí cuando veamos que las cosas se están complicando. Entonces, tanto el boche que da Santiago como lo que dice el Señor en Éxodo tienen una buena base. Realmente, si hay algo que está ocupando el corazón de la otra persona, ese ser querido, tenemos que traerlo a la atención, tenemos que conversarlo y tenemos que hacer todo lo posible y necesario por sacar eso que está afectando. Eso que está afectando. Versículo 6, y vamos terminando casi, dice lo siguiente Santiago, capítulo 4, versículo 6. Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Algunas versiones usan otros términos aquí, pero básicamente en la versión Reina Valera contemporánea habla de soberbios versus humildes. ¿Qué son los soberbios? ¿Qué son los soberbios? ¿Qué es la soberbia? Dios se opone a aquellos que albergan orgullo, altivez, arrogancia, menosprecio para los demás. Eso es ser soberbio. Abdías, el profeta Abdías, no se preocupen que no es un capítulo, ¿verdad? 2 capítulos enteros, es que es solo un capítulo del libro de Abdías. Pero Abdías, versículos 3 y 4 dice, a ti que habitas en las montañas en las más altas montañas y entre las grietas de las peñas, y que en tu corazón piensas que nadie te hará rodar, palabrita muy de moda, nadie te hará rodar por los suelos, tu soberbio corazón te ha engañado. Al que se piensa estar firme, mira, que no caiga. El refrán popular, mientras más grandes están, más grandes son, más altos están, más dura es la caída. Dice el Señor en la segunda parte, yo te haré caer, aunque levantes el vuelo como el águila y pongas tu nido entre las estrellas. Palabra del Señor. No importa dónde nos metamos cuando somos soberbios, el Señor nos va a tumbar del caballo como lo hizo con Pablo.
C.S. Lewis, en su libro Mero Cristianismo, que muchos aquí han leído, se ha estudiado en los discipulados, dice lo siguiente en el capítulo 18 de su libro, Mero Cristianismo, que de hecho el capítulo se titula El Gran Pecado. Ese es el enfoque que C.S. Lewis le da a esto. Dice así: en Dios te encuentras con algo que es en todos los aspectos inconmensurablemente superior a ti mismo. A menos que conozcas a Dios como tal y por lo tanto te consideres insignificante en comparación, no conoces a Dios en lo absoluto. Mientras seas orgulloso, mientras seas soberbio, no conocerás a Dios. No hay lugar para Dios en un corazón altivo, orgulloso, soberbio. Un hombre orgulloso siempre menosprecia las cosas y a las personas. Y, por supuesto, mientras menosprecies, no puedes ver algo que está por encima de ti. Mi pregunta para mí, para nosotros: ¿qué tanta soberbia guarda nuestro corazón? ¿Qué tanto orgullo, altivez habita dentro de nosotros? Quizás es eso lo que nos está impidiendo orar como debemos de orar, para recibir lo que queremos recibir. Quizás es eso lo que está causando las peleas, las guerras entre nosotros. Quizás es eso que no me permite ser feliz, que aunque no le ponga yo ese nombre, ese título, es lo que no me deja dormir por las noches, es lo que no me deja ser exitoso en mis labores, es lo que no me permite tener una buena relación con los demás, con todo lo que me rodean, en mi trabajo, en mi familia, en mi comunidad de fe. En ese mismo capítulo, C.S. Lewis describe el orgullo, la soberbia, como un aspecto, un asunto meramente espiritual. Entonces es algo, ¿verdad?, de nuestro espíritu. Y nuestro espíritu es el que se comunica con el espíritu divino que vive en nosotros. Y si ahí hay conflicto entre esas dos entidades, ¿qué no será hacia afuera? Terminando el pasaje, y terminando aquí el mensaje también, el versículo 8 de Santiago 4 dice lo siguiente entonces: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Fácil la fórmula. Límpiense las manos, pecadores. Y ustedes, los pusilánimes, palabrota, hoy es domingo, decidí usarla. Ustedes, los pusilánimes, ¿qué? Purifiquen su corazón. Al igual que la persona que le está escribiendo, ¿verdad?, las 12 tribus que estaban en la dispersión, Santiago nos está llamando a nosotros a tomar esa acción. Acercarnos a Dios, limpiarnos las manos, purificar nuestros corazones. Una fórmula muy sencilla. Y es la fórmula que demuestra, es la acción externa que demuestra que realmente ha ocurrido un cambio en nuestro interior. Esta es la segunda vez que Santiago le da un boche a los hebreos en su libro. Él arranca en el capítulo 1, versículo 8, diciéndole cómo a ellos: que son personas de doble ánimo, que son inconstantes en todos sus caminos, que dicen voy a ir para allá y terminan yendo para otro lado, o terminan no yendo. Aquí él los llama por un término relativamente, ¿verdad?, parecido, y es pusilánime. ¿Qué es un pusilánime?
persona de doble ánimo. Si nos vamos al origen latín de la palabra, viene de pusillus, algo pequeño, anime, alma. Entonces es una persona de una alma pequeña, de una esencia pequeña, que no le permite hacer las cosas que sabe que tiene que hacer. Nosotros tenemos de más dónde encontrar qué espera el Señor de nosotros. Tenemos de más dónde recibir las instrucciones para saber qué hacer. Nosotros no podemos aceptar que Santiago nos llame pusilánimes, ni de doble ánimo. Si ustedes quieren hacerlo, denle, pero yo no estoy en esa. Me gusta la versión, en traducción lenguaje actual de este pasaje. Dice, los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión. O Dios, o el mundo de pecado. No hay mucha más opción. O tú y yo alineamos nuestro corazón, lo que tenemos adentro, y lo que hacemos a consecuencia o como consecuencia de eso, con lo que es la voluntad de Dios, o vamos a actuar en consecuencia y como resultado de nuestras pasiones, de nuestros malos deseos, de nuestra envidia, de todo eso. Ponte de pie, por favor, hermano, hermana, amigo que estás aquí. Y en este momento quisiera que pensemos, ¿verdad? Profundicemos un poquito en lo que Santiago nos ha hablado en el día de hoy. En esta serie hemos visto que, como decía al principio, de la abundancia de lo que está en nuestro interior, habla nuestra boca. Y también de que lo que albergamos dentro y lo que permitimos que entre por nuestros ojos, por nuestros oídos, y se convierta, ¿verdad?, en ese depósito en nuestro corazón, motiva las acciones, que no necesariamente son las acciones que reflejan que tú y yo creemos en un Dios todopoderoso, creemos en el Dios creador del universo, de los cielos, de la tierra, y que Él es nuestro Dios, que Él es esa persona que nos guía o que nos debe guiar cada día a través de su palabra, a través de nuestras conversaciones con Él en la oración, y es simplemente de estar a la expectativa de ver qué Él tiene para darnos cada día. Y no importa la versión de la Biblia que prefieras leer, ¿verdad? Aquí hoy usamos la Reina Valera contemporánea, ustedes tienen ahí en sus manos la versión Nueva Traducción Viviente, citamos la traducción en lenguaje actual. No importa dónde vayamos, no importa la Biblia que usemos, vamos a encontrar el mismo mensaje. Dios detesta a los soberbios, da gracia a los humildes. Dios quiere que nosotros vivamos vidas plenas, pero que esas vidas plenas sean reflejos de lo que hay en nuestro corazón, y que lo que esté en nuestro corazón sea su palabra, sea su presencia, sean las emociones, los pensamientos, los sentimientos que vienen de una relación con Él. Y esa relación con Él solo es posible a través del sacrificio, de que tú y yo aceptemos y vivamos cada día recordando el sacrificio que su Hijo, Cristo, hizo por cada uno de nosotros. Eso es lo que debe estar en nuestros corazones. Les pido que cierren sus ojos, inclinen sus cabezas. Hay algo bien interesante que nos dice Hebreos capítulo 4 versículo 12. Dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo, y que esa espada, esa palabra, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y llega
al punto donde discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando dejamos que la palabra obre en nuestras vidas, eso es exactamente lo que permitimos que ocurra. Y mi oración hoy es de que lo que hemos visto a la luz de la palabra realmente haya llegado hasta lo más profundo de nuestro corazón y que haga su trabajo de transformar, de modificar, de sacar la basura que hay adentro y entregarnos el tesoro que Dios tiene para nuestros corazones. La palabra es lámpara que nos alumbra tanto en el caminar como en nuestro recorrido por la vida. Así que permitamos que esa palabra, que esa espada, hoy se haga presente en nuestro interior y comience a trabajar, a cambiar lo que tenemos adentro. Padre, muchas gracias te damos, Señor, por el privilegio de poder ver tu palabra, de entender, Señor, que ella nos habla, de que ella nos desafía y nos confronta, Señor, y de que cuando le damos el lugar que corresponde, hace, Señor, el trabajo para el cual tú la creaste, para el cual tú nos la dejaste a través de tantas personas que tú usaste para escribir las palabras que leemos. Señor, te ruego por cada persona aquí presente en esta mañana. Permite, Señor, que lo que tu palabra nos enseña nos mueva, Señor, no solamente a reflexionar, sino también a actuar en la dirección, Padre, que tu palabra nos guía. Te doy gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz, por su sangre que fue derramada, y que por gracias a este sacrificio, Señor, tenemos el perdón de los pecados, tenemos la vida eterna y recibimos, Señor, toda una serie de cualidades, de dones que nos permiten, Señor, llevar una vida en armonía con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestra familia, con todo el que nos rodea. Rogamos, Señor, que tú nos permitas acceder diariamente a esa fuente, a ese tesoro que tenemos, Señor, gracias a ti. Te pido de manera especial, Señor, por aquellos que aún no te conocen, que aún no han dado, Señor, el paso de acercarse a ti, Señor, en humildad, de poner a un lado sus deseos, su corazón, Señor, que quizá tenga altivez, orgullo, soberbia, y reconocer que sin ti y sin una relación contigo no podemos, Señor, hacer nada, como dice tu palabra. Gracias te doy, Señor, una vez más por lo maravilloso y lo grandioso que eres y cómo te manifiestas con poder en nuestras vidas. Oramos esto, Señor, dándote las gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Gracias, mis hermanos. Pueden permanecer de pie, por favor.